Buenas tardes con todo, mi nombre es Marcos Viera, soy maestrante en la Universidad Tecnológica de Israel, en la maestría de gestión de aplicaciones TICS, en la asignatura de plataforma de gestión de entornos virtuales. El siguiente tema que voy a exponer, es un tema de una clase, la cual se va a llamar la ley de Ohm. Vamos a analizar qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm se entiende como algo en el cual vamos a analizar una cantidad de electrones, una cantidad de o la intensidad de los electrones, la tensión de los electrones y la resistencia de los electrones. ¿Y por qué digo los electrones? Porque básicamente el movimiento de los electrones es lo que genera la corriente eléctrica. Es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica. Es derechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico, como son tensión, como yo dije anteriormente, que se le simboliza con la letra E, el volt o voltaje con la letra V, la intensidad, la corriente se le simboliza con la I y tiene una medida en amperios. La resistencia se le simboliza con la letra R y su medida es el ohmio o ohm de la carga o consumidor conectado al circuito. Ahora bien, nosotros tenemos aquí un gráfico en el cual podemos apreciar básicamente una batería y una resistencia. La resistencia es esto de aquí. Los conductores vienen a ser esto de aquí neutro y esto de aquí viene a ser fase o positivo. Este es el polo positivo de la pila y este es el polo negativo de la pila. Entonces al conectar el neutro empiezan a circular los electrones o la corriente eléctrica y produce un determinado trabajo. Ahora bien, la ley de Ohm manifiesta que establece que la intensidad que circula por un conductor, circuito o resistencia es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la tensión. He aquí unos esquemas como mencioné anteriormente, en el cual acá se indica que esto es una resistencia, el símbolo de la resistencia, los conductores y cómo va a girar la tensión con la intensidad. Aquí tenemos la fórmula general de la ley de Ohm, en donde dice que la intensidad es igual a la tensión sobre resistencia. Los circuitos en serie. Los circuitos en serie donde la intensidad es la corriente o la cantidad de corriente en la resistencia y en la tensión el voltaje de la fuente, se observa que en general la intensidad pasa a ser igual en todos los puntos del circuito, la tensión igual. En donde varía es en la resistencia. En donde varía es en la resistencia, ¿por qué? Voy a indicarlo. Aquí tenemos un circuito directo o en serie. Sale desde el neutro, llega a la fase y ahí están conectadas directamente las resistencias. Alcanza hasta 8 resistencias, no más porque al llegar a la octava resistencia hay una caída de tensión y prácticamente no hay intensidad ni tensión y por lo tanto no puede abarcar hasta 8 resistencias. Otra característica, desventaja de esto es que si se llegara a desconectar cualquiera de las resistencias, el circuito cae, es decir, deja de funcionar. Los circuitos en serie se definen como un circuito en el que la corriente eléctrica solo tiene un solo camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos intermedios. En el caso concreto de solo arreglos de resistencias, la corriente eléctrica es la misma en todos los puntos del circuito. Como se mencionó anteriormente, el esquema es el mismo.
Ahora vamos a hablar de los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se definen como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se bifurca en cada nodo. Su característica más importante es el hecho de que el potencial en cada elemento del circuito tiene la misma diferencia de potencial. ¿Sí? La misma diferencia de potencial. Explico. Aquí tenemos la batería. Sale el neutro, viene la fase. ¿Qué dice el concepto geométrico de dos líneas paralelas? Son dos líneas que nunca se van a unir. Y de hecho aquí se aplica este fundamento, porque si estas dos líneas se llegan a unir, hay un cortocircuito, porque como indican las flechas que va aquí, siguiendo en cada uno de los circuitos, va en una sola dirección. Si nosotros por A o B salimos uniendo estos dos fase y neutro, los electrones se chocan y es donde se produce la elevación de temperatura, accidentes eléctricos y que provocan incendios. Ahora, en cada una de estas partes de que están las resistencias con sus nodos o amarres o empalmes, es un circuito aparte, independiente. Por lo tanto, la tensión se mantiene igual, la intensidad se mantiene igual. Aquí si desconectamos uno de las resistencias no pasa nada. Con las otras continúan normalmente su funcionamiento y es lo más productivo y eficaz en las instalaciones de interiores y empresariales. Es el más usado. El circuito en serie solo tiene una función específica, pero no muy aplicable. Donde en general los circuitos en paralelo tienen una fórmula. La fórmula viene a ser que la tensión es igual en todos los puntos, la intensidad es igual en todos los puntos o nodos y la resistencia se va dividiendo de acuerdo al número de resistencias y llevando o acaparando la misma intensidad y tensión de todos los o las resistencias. Aquí tenemos las variables con las cuales se les puede identificar. Igual, el mismo esquema explicado anteriormente. Los circuitos mixtos tienen una característica que tiene circuito en serie y paralelo unidos. Es una combinación de elementos tanto en serie como en paralelo. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a un solo circuito puro, bien sea en serie o bien sea en paralelo. Bueno, les agradezco bastante por la atención. Fue esta la clase en la cual se ha explicado un poco de la ley de Ohm y sus aplicaciones en los circuitos eléctricos.